Hola, amigos y compañeros sancarlistas. Mi nombre es Sire. Y, en esta ocasión, tengo el gusto de poder platicarles un poco acerca del origen histórico de la administración, las influencias de las distintas civilizaciones y algunos sucesos de importancia que fueron las bases para la administración como las conocemos hoy en día. El pensamiento administrativo tiene sus orígenes junto con el hombre sobre la faz de la tierra. Nos ubicamos en la época de la prehistoria, en donde se manifiesta inicialmente el concepto de administración. Los cazadores primitivos utilizaban el arrastre como forma de obtener alimento para su tribu, y por medio del esfuerzo común, funcionaban en una auténtica organización para lograr el objetivo previsto. Conseguir los alimentos era una labor de grupo muy necesaria, la cual debía ser realizada en forma coordinada. Supongamos una situación muy sencilla, que pudo darse cuando dos hombres buscaban mover una pesada piedra, fallando en el intento de moverla por sí solos. Entonces, solo cuando unieron sus esfuerzos lograron el objetivo que tenían en común. Al trabajar juntos, realizaron un acto inconsciente de cooperación. Por lo tanto, realizaron un proceso administrativo. Ahora veremos la influencia que tuvieron las antiguas civilizaciones en la administración. La comunidad primitiva. Cuando surgió la necesidad de un método sistema para gobernar y administrar al pueblo, los jefes asumieron en sus tribus posiciones teocráticas. Como líderes del pueblo, para dirigirlo, establecieron tabús y reglas de conducta, y además, usaron el temor a lo sobrenatural para asegurar que los miembros de la comunidad obedecieran sus normas. La civilización sumeria. 5000 años antes de Cristo. Sus documentos son la evidencia de las prácticas del control administrativo. Los sacerdotes eran los encargados de recolectar los tributos. Necesitaron administrar los bienes materiales para tener un control de estos. Nació entonces la administración para la conservación de registros. La civilización de Egipto, 4000 años antes de Cristo, reconocieron la necesidad de planear, organizar y regular su producción para la elaboración de las pirámides. Sus escritos revelan evidencias sobre algunos aspectos administrativos que son: el surgimiento de la descentralización en la organización. Establecieron una forma descentralizada del gobierno, en que la Comisión por Impuestos fue la única atadura entre el gobierno central y los subestados. El primer ministro poseía una lista de instrucciones concretas sobre los deberes y normas de comportamiento para sus subordinados. Los gobernantes confiaban en sus asesores y además empleaban la planeación a largo plazo. La civilización de Babilonia. Las transacciones mercantiles eran documentadas sobre tablillas, como un medio de control en la cual se encuentra el principio de la no delegación de la responsabilidad. La contribución más significativa de esta civilización fue el Código de Hammurabi. Este código indicaba que toda transacción mercantil debería estar documentada. La civilización de Israel. El pequeño pueblo hebreo ejerció una importante influencia en las civilizaciones posteriores. La religión relata cómo Moisés fue el líder y administrador. Preparar, organizar y conducir el éxodo que libró a los hebreos de servir a los egipcios fue una enorme empresa administrativa. Moisés creó una administración de personal, adiestramiento y organización. La civilización de China. Reconocen la necesidad de la organización, planeación, dirección y control, y además, la necesidad de los sistemas y los estándares. El personaje clave fue Confucio, quien llegó a ser primer ministro de su pueblo y que concebía al Estado como una gran familia. Al interpretar su filosofía bajo el pensamiento administrativo, podemos entender cómo dirigir a las personas, señalar los lineamientos que se deben de seguir y lograr una interrelación entre cada persona al mostrarles que para mejorar, deben aprender a autoadministrarse. Civilización de Grecia. La aportación que la civilización griega dio a la administración, por medio de sus filósofos, fue de mucha importancia, ya que dieron origen al método científico. El desarrollo de un nuevo gobierno de la ciudad llamado polis, alentó al libre intercambio de ideas. El reconocimiento del principio de que la producción máxima es alcanzada mediante el uso del método uniforme.
Algunos de los aportes y conceptos más importantes que aún prevalecen son: Sócrates utiliza para la organización los aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habla de las actitudes naturales de los hombres que dan origen a la especialización. En su libro La República menciona el principio administrativo, la división del trabajo. Decía entonces que las cosas resultan mejor y se hacen con más facilidad cuando cada persona hace aquello para lo que sirve y cuando ninguna preocupación la asedia. Aristóteles indica que por medio de la administración se puede lograr un estado perfecto. Pericles brinda uno de los principios básicos de la administración, que se refiere a la selección de personal. La civilización de Roma. Año 284 después de Cristo, se instituye un nuevo sistema de organización en la delegación sucesiva de autoridad, en el que se dividió al Imperio Romano en 101 provincias, reduciendo la importancia de la provincia como unidad de gobierno. Su capacidad para levantar un gobierno y una estructura militar de tan gigantescas proporciones, y dirigirlos con tanto éxito durante tantos años, demostró sus habilidades administrativas. Los romanos tempranamente concentraron su mente en la manera más efectiva de organizar y controlar su imperio. Otros antecedentes que influyeron en la ciencia administrativa. La influencia de las organizaciones. A través de los siglos, las normas administrativas y los principios de la organización pública se transfirieron de las instituciones estatales a las instituciones nacientes. La Iglesia Católica estructuró su organización con base en la jerarquía de autoridad de un Estado Mayor y una coordinación para asegurar su integración. La estructura de la organización eclesiástica sirvió como modelo a las demás organizaciones, al incorporar principios y normas utilizadas en la Iglesia Católica. La organización militar se caracteriza por el manejo de los conceptos sobre planeación y estrategia. Implementan el principio de la unidad de mando, en el que cada subordinado solo puede tener un superior. También sobresale en la escala jerárquica los niveles jerárquicos de mando con grados de autoridad y responsabilidad. Funciona bajo el principio de dirección, en el que todo soldado debe conocer perfectamente lo que se espera de él y lo que debe hacer. La Revolución Industrial inicia en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor por James Watt 1736-1819 y su posterior aplicación. Surgió una nueva concepción del trabajo y una nueva estructura social y comercial, generando cambios radicales en lo social, económico y político. Los aspectos más sobresalientes fueron la fusión de pequeños talleres, la disminución de costos, la automatización de tareas, el aumento de la demanda, las jornadas de 12 o 13 horas, las condiciones ambientales peligrosas e insalubres. Siglo XIX. Es cuando la administración adquiere con más claridad su carácter científico, siendo Frederick W. Taylor con su obra Principios de Administración Científica y Henry Fayol con su obra Administración Industrial y General, los procuradores de esta disciplina. Son llamados hoy en día los clásicos del administrativo, cuyas teorías y doctrinas han permanecido con el pasar del tiempo. La nueva era. El desarrollo de la administración fue muy lento hasta el arribo del siglo XX. A partir de ese momento, fue cuando realmente se desarrolla y cobra importancia la administración, al convertirse en una rama de estudio. En esta época, hubo transformaciones muy evidentes del mercado de negocios, la tecnología y la economía mundial, que sirvieron de marco al desarrollo. Para finalizar, es de esperar que hayamos comprendido cómo se ha originado la administración a través de la historia de la humanidad y su papel en el desarrollo de la misma, ya que es una de las ciencias más omnipresentes y difusas en cada etapa de las sociedades. La encontramos en hogares, en las religiones, en las escuelas, en el gobierno, etc., y sobre todo en las empresas económicas de todo el mundo. Fue, y sigue siendo, una poderosa herramienta para los líderes.
Su importancia viene de ser una de las actividades humanas que se aplica desde que el hombre comprende que solo no puede satisfacer todas sus necesidades y comienza a buscar la manera de asociarse con otros para aumentar la posibilidad de encontrar su satisfacción. De esto surgen las definiciones organizacionales como unidades sociales verdaderas, que buscan propósitos distintos a los perseguidos en forma individual. Entonces, podemos decir que la administración llegó a ser la actividad central para nuestra época y nuestra economía. Mi nombre es Side. En nombre de Garra Kunok y Movimiento de Meniciales, agradezco mucho su atención. Y recuerden, somos estudiantes. Creemos en la libertad del pensamiento, la libertad de la expresión, el derecho al conocimiento, la libre información y su libre difusión. Somos estudiantes y tenemos garra. Hasta pronto.